para lo de la evaluación. O sea, por Sí, ejemplo, eso no entiendo muy bien. Digamos, va a ser parte práctica porque, o sea, digamos, o sea, por ejemplo, un ejercicio de algoritmo, ¿no es cierto? ya. O va a ser, por ejemplo, digamos, todo lo que es teoría. La, Eso no es la evaluación tú te refieres la de 4 puntos, no la del proyecto. la de 4 puntos, claro. Ya, mira, las evaluaciones son de este tipo. Por ejemplo, ponemos un extracto de un ejercicio que hayan resuelto en clase, o se les haya enviado de deber, un código, no código, sino el proceso en sí. Le borramos unas 2 que 3 líneas y les pedimos completar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, déjenme, les pongo ahorita la pantalla. Están viendo este documento, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces nosotros, bueno, con Cristian creo que resolvieron algo así, ¿cierto? Por ejemplo, este ejercicio del carrito. Ya, el componente teórico es simplemente conceptos, ¿no? Que es la RAM, qué son tipos de datos reales, para qué sirven los tipos de datos enteros, o sea, son conceptos así. Y se elige, ¿no? Opción A, B, C, D. Y ustedes eligen la respuesta que les parezca. Con respecto a la parte práctica, es decir, por ejemplo, yo puedo hacer esto, miren, dejarles las 2 líneas, 16, 17, por ejemplo, sí, 16 punto y 17, y pedirles completar. Y pedirles completar, ¿no? O puedo quitar una línea y decirles, bueno, para que el carrito avance y llegue al cine, ¿de acuerdo? Complete el siguiente algoritmo. Entonces, ustedes tendrán que completar ahí una que otra línea. Así son, ¿de acuerdo? O podríamos poner un ejercicio de, qué sé yo, realice el cálculo del IVA de una compra del supermercado. Entonces, bueno, son ejercicios que ustedes habían venido haciendo o algunos que les podemos enviar de deber. Ojo, entonces así son, ¿no? Puede haber incluso opciones múltiples, ¿no? Es decir, borro la línea 16, dejamos la línea 17. Por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Borramos esto, Command X, y puedo poner acá opción A, y ponemos las opciones que podrían ir en el código y ustedes eligen, ¿no? Opción B, ninguna, opción C, etcétera, etcétera. Y ustedes irían eligiendo la opción. Esas son prácticamente el tipo de exámenes que nosotros tomamos. Y, por ejemplo, digamos que hay un caso que nos toca hacer el proceso, o digamos el algoritmo. O sea, por ejemplo, Sí, nadie va a tener el mismo, me imagino, ¿no es cierto? Entonces eso claro. sería solo calificado, por ejemplo, No, que se miren, o no. verán, está el componente, o sea, el componente teórico, preguntas de opción múltiple, el componente práctico también pueden ser preguntas de opción múltiple y se envía, por ejemplo, si yo les mando a resolver un problema desde cero, es decir, por ejemplo, el calcular el IVA de una venta, entonces luego tendrán que enviar un archivo a la plataforma para yo poder evaluar. Por ejemplo, el programa, ¿no? Me envían el programa, yo lo ejecuto en el P100 y no programa, ¿no? Sino el proceso escrito y yo lo ejecuto en el P100 y ya está. Ya. ¿Alguna otra pregunta? El PCInt sí vamos a seguir utilizando, ¿no, Inge? Ese se va a quedar con nosotros por largo tiempo. Ah, ya, ya, gracias. A ustedes, chicos, a ustedes. ¿Alguna Inge, otra pregunta? perdón, sí, sí, sí. Perdón que le interrumpa. No Eh, te preocupes. Dime. al, el correo que puso en el chat, ¿ahí qué tenemos que mandarle? Que eso no entendí muy bien. Miren, cuando hacen la tarea cooperativa, ustedes tienen que, ustedes tienen que permitirme a mí la edición y la revisión. Entonces, en el Google o en la herramienta que vayan a hacer, por ejemplo, en el Google Docs, lo que tienen que hacer es compartirme su tarea para yo poder revisar. Entonces, ese es mi correo. En la tarea que está Cristian, les indico, ahí está el correo de él de Gmail. Entonces, en vez de enviarle a él, me envían a mí para poderle revisar, si no le van a llegar a Cristian y no vamos a poder revisar. Ya, eso nada más. Porque acuérdense que en la tarea hay un correo y ese correo pues debe ser el mío ahora. Porque si no le van a Ah, llegar a Cristian y se va a cargar de ah, revisar. Inge, gracias. Ya, chicos,
No, si tienen más preguntas, háganle un ratito. Solo quiero mostrar la pausa, este proceso aquí, que vamos a hacer un ejercicio real como el que hicieron de los bloques con Cristian, pero simplemente quiero explicarles de qué está formada una impresora 3D. Luego seguimos. Si tienen alguna pregunta, me dicen ya. Pues aquí está. Miren, entonces ahí estoy imprimiendo un proceso. Quería imprimir una figura cuadrada, pero bueno, imprimí la que está cargada. Entonces, vamos a llamarle a esta partecita, porque el ejercicio nos va a pedir que imprimamos o escribamos el algoritmo para imprimir una pieza. No miren, estoy imprimiendo una mascarilla hasta aquí. Entonces, miren, la parte importante de la impresora es este coso negro que le ven aquí, que le llaman el carro o el carrete, ¿cierto? Y por aquí ingresa el material. Por eso les parece que es que está acabando el material. Entonces, el material es un filamento de plástico, ¿verdad? Ya. Y me estoy imprimiendo este borde de esta máscara, que va a ser una máscara para tirar. Entonces, miren, ¿qué hace? Este carro lo que hace es repartiendo el material por este plato y va siguiendo un programa, puede ser por bloques, bueno, ahorita es por círculos, ¿no? Dependiendo de lo que le haya cargado para imprimir. Yo pude haber impreso bloques, o lo que sea que haya diseñado en un CAD. Ustedes ya están recibiendo diseño CAD, dibujo o diseño por computarizador. Entonces, No, tercero. No, Sí, tercero. todavía. Bueno, chicos, entonces miren, un algoritmo como el que escribieron del carro permite mover esto y hacer esa impresión. Entonces, miren, ¿qué tenemos de importante? El carro en sí, que debe estar encendido y es el que se va a mover, como el vehículo que iba al cine en el episodio de Cristo. Para que esto funcione, necesitamos primero encender un ventilador, este que lo ven acá, con esta boquilla blanca, que la vemos por acá abajo. ¿De acuerdo? Esto sirve para enfriar el material y se adhiera. ¿Correcto? Se vaya a adherir este de aquí. Y está este ventilador. Está este ventilador, que lo ven en esta parte de aquí, que permite mantener la temperatura del material constante. La temperatura del material debe estar a 200 grados centígrados para que se funda y pueda salir de esa explicación. ¿De acuerdo? Y abajito se ve la boquilla, si ven ahí una boquilla. ¿Sí? Esta es la que va, se calienta y por ahí sale el material. Entonces, en este proceso primero necesitamos encender el carrito, encender este ventilador, encender este otro ventilador y encender la boquilla. Correcto, calentar el material. Y luego le damos una coordenada inicial y la coordenada final. ¿De acuerdo? Ya, entonces, imagínense en el mismo ejercicio del CRIS, solo que ahora vamos, en vez de llegar al cine, lo que vamos a imprimir es una pieza. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, eso por ahorita. Si tienen otra pregunta de la gestión del curso y cómo se va a llevar el curso, por favor háganme la hora. Lo que les dice eso fue porque ya se está acabando el material, ya se acaba la piecita de imprimir. Ya. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos entonces al ejercicio. ¿Cuál es? Acerca del curso, ¿no? Ya. Pueden apagar las cámaras si quieren para ahorrarnos banda. Ya, chicos, entonces primero lo que se hace para la impresión es dibujar en una herramienta 3D. Aquí tenemos el dibujo de la piecita que quisiéramos imprimir. Entonces vamos a imprimir esto. Fíjense que esto ya es un movimiento bastante complejo. ¿Aló? No puedo ver. No puedo abrirte. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, se escucha ahí. Bueno, entonces miren, lo que se hace es se dibuja esto, ¿de acuerdo? Y se lo hace en una herramienta de diseño 3D. Entonces ya la tenemos ahí dibujada. Ahora voy a pasarles a compartir cómo se vería el problema, lo que tiene que hacer la impresora. Entonces miren, la impresora lo que hace es eso, ¿no? Ubica el punto A. Ajá.
correcto, que está aquí. Miren. Y va a ir moviendo el carrito y desplegando el material así, en este sentido. Se va a dar la vuelta, es decir, va por la parte de atrás y regresa al punto A. ¿Sí? Ya. Luego va a subir al eje Z. Sube en el eje Z y otra vez hace el mismo movimiento. Ya, ahora, miren, si yo llego a B, que sería prácticamente casi el punto final, no terminaría de imprimir toda la pieza, me quedaría este borde para aquí. Pues luego cerramos esto así. Entonces, si vemos lo que tiene que hacer el carro, primero, la impresora primero tiene que encender los dos ventiladores, con los dos ventiladores, ¿correcto? Tiene que encender el carro y verificar que la temperatura sea mayor o igual a 200. Pero vamos a dejarle mayor de 200. Si cumplo estas condiciones, estas que están aquí, ¿de acuerdo? Ya el carrito se mueve. Entonces empieza así a moverse. Pin, para acá. Entonces miren cómo se va a mover. Se moverá un bloque en el eje Y. Miren aquí dibujado el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Z. Entonces miren, se moverá un bloque en el eje X, dos bloques en el eje Y, un bloque en el eje X, tres bloques en el eje Y. Tendrá que regresar dos bloques, ¿no es cierto? Tendrá que irse para allá, dos bloques en el eje X y venir para acá, 5 bloques en el eje Y. Luego de hacer eso en la base, tendrá que subir un bloque en el eje Z y repetir todo lo que hizo en la parte inferior, es decir, un bloque en el eje X, dos bloques en el eje Y, un bloque en el eje X, 3 en el Y, 2 en el X y 5 en el Y. ¿De acuerdo? Ese prácticamente es el algoritmo que hace. Y eso hace esta impresora. Claro que no lo hace de bloques tan grandes, ¿no? Los bloques que la impresora avanza no son de un, digamos, centímetro, sino son de 0.2 milímetros que él avanza, ¿no? Hace lo mismo, pero cada 0.2 milímetros va poniendo el material. ¿Ya? Entonces, ese es el algoritmo o el proceso que vamos a hacer el día de hoy. Y ustedes me van a ayudar. Ya, los ejercicios del examen van a ser similares, por eso es que estamos aquí repasando esto. Listo, entonces voy a abrir primero un Word y luego ustedes me ayudan con la información que vamos a escribir ahí. Entonces, primero, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice qué es lo que hacemos primero? Mira el problema. Análisis del problema se llama, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos aquí es poner 1, análisis del problema. Este va a estar largo, pero bueno, les vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué me dicen? Primero análisis del problema, luego el proceso en sí. Entonces, miren, yo voy a empezar escribiendo palabritas y ustedes me ayudan. El análisis del problema. Lo primero que quiero hacer es imprimir un diseño en 3D. ¿Correcto? Entonces, miren, en el análisis del problema, ustedes deben entender qué es lo que quieren realizar. Entonces, en nuestro caso, es llevar el carrito, la presentación, es llevar este carro, ¿no es cierto?, por el eje X, por el eje Y y por el eje Z. Para que esto funcione, hay que prender el ventilador del extrusor o el que va a enfriar el material y el ventilador que permite que el material se pegue. Tenemos dos ventiladores y el carro. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer en este proceso es llevar este carrito por el eje X, por el eje Y y por el eje Z. Aquí en impresión 3D es un poco cambiado el sistema de coordenadas, ¿no? Z es siempre para arriba, X hacia nosotros y Y va a ser, Y va a ser hacia nosotros y X va a ser hacia los lados. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver la... Primero tocaría definir entradas y salidas.
Ya, entonces vamos a ver las entradas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos de entradas? ¿Quién me dice? Temperatura del ventilador. La temperatura del ventilador. Muy bien. La posición inicial. Ya, entonces ayúdame. Primero, temperatura, entradas, ¿no? Entradas. Ponemos la temperatura del ventilador. Bien. La posición inicial del carro, ¿no es cierto? Posición inicial del carro. Vamos a llamarle de una vez, ¿no es cierto? Los vamos a llamar A. A va a ser un vector, ¿no es cierto? Si es en el plano, sería de coordenadas AX a Y. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que el carrito también se mueve en Z. Entonces, en este caso vamos a tener las tres. A X, a Y, a Z. ¿Qué más? ¿Quién más me ayuda con una entrada? La posición final, a ¿A dónde queremos dónde, llegar. a dónde quiero llegar? ¿No es cierto? ¿A dónde queremos llegar? Command C, Command B. Era el punto B ese que estaba ahí arriba, ¿no es cierto? Entonces, igual que el punto A, este debe tener las tres coordenadas BX, BY y BZ. Correcto. ¿Qué más debemos tener como entradas? Debemos tener el estado del ventilador. A ver qué pasó. Se fue a otro lugar. ¿Qué más debemos tener de entrada? ¿Cuál debería ser la salida en este ejercicio? Dale, chicos, que si no, no vamos a... ¿Qué más tenemos de salida? La salida sería la impresión de la pista del carro. ¿La qué? La pista del carro. O el bloque. La trayectoria que debe recorrer el carro. La trayectoria. La pista me decías, perdón, es que no te escuchaba bien. Me decías la pista, ¿no? Trayectoria del carro. Ya, esa debería ser las salidas, ¿no? Entradas, acuérdense que también debemos nosotros establecer el estado del carro, ¿no es cierto? Estado del carro. ¿Este de qué tipo debe ser? Si está encendido o está apagado, ¿de acuerdo? Y el estado, bueno, ahora no le vamos a llamar específicamente qué ventilador, ¿no? Pero le vamos a poner estado del ventilador 1 y el ventilador 2, sin importar cuál es cuál, ¿no? Igual deben estar prendidos al máximo y también le vamos a decir que sea apagado o encendido. Eso vamos a definir. Bueno, la salida va a ser la trayectoria y como bien decía su compañero, la pieza ya impresa, ¿no es cierto? Eso sería también como nuestro resultado. Entonces, bueno, vamos ahora a escribir el proceso. ¿De acuerdo? Esto siempre hacemos, no se olviden, en papel. Así que, por ahora, está bastante bien. No sé si Cristian les hizo mucha atención en esto, pero acuérdense que el proceso de diseño de software o de escribir un programa es iterativo. ¿Eso qué quiere decir? Que primero hago una escritura inicial, un bosquejo inicial, luego reviso, hago un segundo bosquejo, luego corrijo errores, ¿de acuerdo? Y ya luego pues tengo la versión final del programa. Entonces ahorita vamos a pasar por el primer bosquejo. Ya. Entonces miren, el proceso de impresión yo les voy a ayudar primero y luego ustedes me ayudan con la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces miren, el proceso de impresión, primero hay que encender el extrusor. Encender el extrusor. Esa es la boquilla.
por donde sale el material. Entonces, si la boquilla está fría en el... Déjame ver, está ahí la cámara. Sí están viendo mi cámara, ¿no, chicos? Sí. Ya. Entonces, miren, si la boquilla está fría, ¿no es cierto? Ahorita ya reparé porque se acabó el material. Si la boquilla está fría, no va a salir el material. ¿De acuerdo? Entonces, se va a empezar a mover por toda el plato, sí, y no va a dejar nada. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encender la boquilla para que el material salga caliente. ¿Ok? Bien. Ahora, luego debemos encender los dos ventiladores. Entonces, prendemos, ¿no? ¿Cuáles ventiladores? Miren, este de aquí, que va a permitir que la mesa vacía lleva encender este de acá, que permite mantener la temperatura del extrusor en la que nosotros queremos, por eso queremos 200 grados. Entonces, encendemos el extrusor para que salga el material. Encender el ventilador 1 y encender el ventilador. Inge, Bien. ¿no faltaría entonces en las entradas la variable de el extrusor, o sea, estado del extrusor? Ah, sí, miren, gracias. Ya, justamente faltaría aquí el estado del extrusor, ¿cierto? El que calienta el material. Estado del extrusor. Le ponemos on y off. Ya, súper. Entonces, miren, ya está encendido el extrusor, está encender el V1, el ventilador 1. No, ventilador, para que sepamos qué es, ¿no? Y luego, una vez que esté encendido, preguntamos si la temperatura es mayor. Temperatura, aquí pone el ventilador. Si la temperatura es mayor que 200, debemos poner, ¿no? Es mayor que 200. Ya, no importa si es mayor, es un poquito, ¿no? 201, 202. Menor, lo que va a pasar es que el material no va a poder salir. Va a estar todavía no tan blando como para salir por esa boquilla. Entonces, bueno, no podemos ponerle que sea menor. Simplemente que si la temperatura es mayor a 200, entonces lo que ponemos es nuestro proceso, ¿no? O, miren, mejor hacemos así. Si la temperatura es menor que 200, entonces calentar, encender o esperar, ¿no? Esperar por un momento. ¿Qué vamos a esperar? Que el extrusor llegue a 200. Y aquí hacemos el si no. Y aquí hacemos ya lo nuestro. Entonces, miren, si la temperatura ya está a 200, es decir, si ya cumplí esas condiciones, ¿cuáles? Vamos a ver acá. Si ya nosotros calentamos la boquilla a 200, más de 200, si este ventilador está encendido y este ventilador está encendido, entonces ya podemos empezar a repartir material como aquí lo estaba haciendo en esta impresión. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, empezamos. Encendemos el carro. Encender el carro. Encender el carro. O estado del carro on, como quieran. Encender el carro. Ya está encendido. Acuérdense en que las coordenadas de A, ¿cuáles son? ¿Y ese quién es? Apaguen esos micrófonos. Ya, entonces mire, vamos a encender el carro. Para encender el carro, ¿quién me dice cuáles son las coordenadas del punto A? Si le hacemos el 0. Miren, les voy a poner otra vez esto ahí.
Ya, entonces miren, el punto A siempre va a ser el 0, 0, ¿no? Le vamos a poner el A como el 0, 0. Ya, entonces miren, el A va a ser el 0, 0 y vamos a llegar al B en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mover 1 en X y vamos a empezar 2 en Y. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora, Kevin Stalin me va a decir, ¿qué hago luego aquí? Déjame ver, pongo la pantalla. Kevin Stalin, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, necesito. Se durmió. Se durmió. Ya, entonces mira, ya encendimos el carro. ¿Ahora qué hacemos? Ordenar la dirección de lo que va a tomar el carro. Primero debemos leer las coordenadas del punto A, ¿no es cierto? Es decir, en dónde va a empezar la impresión. Mira ahí el punto inicial. ¿Cierto? Ese. Si esas son las coordenadas del punto inicial, ¿qué debo cargarle a A? Verificar que el carrito está en esa posición. ¿No es cierto? Entonces ponemos primero que las coordenadas del punto A, que deben ser igual. 0, 0, 0, ¿cierto? Porque son las primeras donde vamos a iniciar el movimiento. Entonces le ponemos ahí 0, 0, 0, ¿no? O como ustedes lo que hacían es con este indicador, ¿no? Es decir, asignamos las coordenadas del punto A 0, 0. Ya, entonces miren, ya el carrito ya está en la posición inicial. Ahora lo que debemos hacer es empezar a mover el carro. Entonces aquí ponemos mover el carro. Ya, entonces, Dylan Paul, dime, ¿qué es el primer movimiento que tenemos que hacer? Pongo otra vez la gráfica. Dime, Dylan Paul, ¿a dónde tengo que moverme? Si A es el 0, 0. Creo que Dylan se fue. Luego volvemos con él. 1 en el eje Y. 1 en el eje Y. Muchas gracias. Entonces le ponemos avanzar. 1 en el eje Y. Ya. Pongámosle aquí. 1 en Y. Luego vamos a preguntarle a José Gustavo. Luego, ¿qué hago? Me muevo 1 en Y. Luego. Inge, tengo una pregunta. ¿No te voy a poner también como variable que se mueve solo por, o sea, por bloques? O sea, por ejemplo, en Mover caso de por la bloques. impresora. Bien, entonces acá pongámosle un asterisco. Sino mover Por ejemplo, que la impresora sería por 0.2 milímetros. Bueno, en este caso vamos a asumir, ¿no? Que sea, le hemos puesto que se mueve en 1 milímetro entero, ¿ya? Ya. Ya, entonces ya, si me muevo 1 en Y, luego ¿a dónde tengo que ir? 1 en Y serían 2 en X. 2 en X, ¿no es cierto? Le voy a poner positivo en el sentido positivo, ¿ya? Muchas gracias. José Antonio, ¿en qué dirección luego me muevo? Uno en Y. 1 en Y, muchas gracias. 1 positivo en Y, X en X, 1 en Y. No, perdón. 1 en X es. Este está bien, 2 en Y. Y este es 1 en X, ¿no? Acuérdense que el eje X está en este sentido, ¿no? Y este es el eje Y. ¿Ok? Bien, entonces, miren, sería 1 en X, 2 positivo en Y, y entonces José Antonio sería 1 en X, ¿no? Ya, ahora le vamos a preguntar a Dirson
Ya, no sé qué nombre está. Dirsan. Sí, Inge. ¿Qué otro movimiento tenemos que hacer ahí? Sería Para 3, llegar a 3, 3 en Y. 3 en Y, correcto. Ya ahora vamos a preguntarle a Cristian J. No sé cuál es Cristian J. Cristian. Inge, Cristian, dime, ¿qué movimiento sigue? mm, pero es que yo tenía una pregunta, Inge. Dime. Primero estamos estableciendo la base de la figura, Sí, porque la base primero, ¿no? Primero la base. tenemos 3 de, no, 1 en Y, 3 en X. Es que me confundí un poquito porque pensé que íbamos a primero a establecer la cuadro por, o sea, bloque por bloque y eso no lo entendí muy bien. Entonces, verás, hemos hecho 1 en X, ¿no es cierto? Del punto A, y el punto A está en la parte de, Aquí abajo empieza la impresión, ¿no? ¿Se ve? sí, De aquí. punto A yo y veo que dice punto A, entonces, sí, Ahí. Entonces, de ahí empezamos 1 en X, un 2 en Y, ¿no es cierto? Luego de aquí venimos para acá, otra vez 1 en X, y estamos aquí, ¿no es cierto? Tu compañero nos dijo que nos debemos mover 3 en Y. Ya, ahora tengo que irme para atrás, de vuelta para acá. ¿Cuánto tendría que moverme en X? 2, Pero ya negativo, ¿no es cierto? exacto, negativo. 2 en el eje X. Y Muchas eso, gracias. estamos contando los cuadros que están ahí, o sea, los cuadros dibujados, o No, sea, esas son las unidades de medidas, ¿no? Mira, aquí les puse si les ves, el avance, el paso. claro, sí, 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 Ahí está. ok, ok, O sea, dos cuadritos serían un paso del extrusor, ¿no? eso no le entendí muy bien. Ya, sí, 2 cuadritos serían el paso del extrusor. Ya, sí. Ya. Eric, Omar, ¿a dónde vamos luego? Sería menos 5 Sí, súper, -5. ¿En qué? en Y. En Y. Listo, pleno, ahí está. Ya. Entonces, miren, lo que hemos hecho es llegar otra vez al punto A. Mario Steven, ¿qué seguía ahí? De ahí ya no llega al punto A, profe. Ya llegamos otra vez al punto A, pero solo hemos impreso la base. ¿Qué tenemos luego que hacer? Aumentar en Z un bloque. En Z un bloque, ¿no es cierto? Correcto. Vamos así en Z. Entonces, el paso de este lado sería +1 en Z. Muchas gracias, Mar. Nos sigamos por aquí. Camila Elizabeth. ¿Luego qué hago? Dicen, pero Z tiene 2, no 1. No, aquí está, mira, mija, la dimensión 1, ¿ves? ¿Sí ves? Entonces le subes al carrito en 1, ¿no? Le subes en 1 en Z. Ya estamos en Z. Ahora tenemos que irnos para este lado. Así tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ahí? 1 en X. +1 en X, ¿no es cierto? +1 en el eje X, ¿cierto? Muchas gracias, Camila. José Jiménez, ¿para dónde luego tengo que ir? Tenemos que ir para 2 en Y. 2 en Y. Ok. Y anotémoslo aquí, no positivo 2 en Y. Y me imagino que Carlos Iñaki ya me podría decir todo lo demás que hay que hacer. Carlos, dime.
Carlos se perdió. Emilio Lemos, dime. 1 en X más 1 en X. Más 1 en X, luego. Lo mismo. Más 3 en Y. Más 3 en Y. Luego. Menos 2 en X. Sobre. Y luego. Y menos 5 en Y. Ya, miren, si le dejo ahí menos 2 en X, entonces él ya termina. Y como el extrusor debe volver a casa, a home, entonces él va a hacer ya por default este movimiento, ¿no? Va a hacer el menos 5 en Y. Es decir, aquí él terminaría de hacer la impresión, pero aprovechando que él debe regresar a casa, lo que va a hacer es quedarse acá. Ya, él no va a regresar al punto A porque aquí hay material, sino que se quedaría el extrusor. Si le dibujamos así, él ya se quedaría aquí quieto y ya no se movería a ningún lugar. ¿De acuerdo? Ya. Profe, pero no faltaría igual, por ejemplo, por donde subió de A1 en Z, también faltaría las demás como base en los demás vértices. Aquí, eso es lo que les digo, miren, está el 1, pónganle como que fuese una unidad de medida estándar. Por decirles algo, yo quiero decir que este 1 subió una vez, pero esto digamos que es equivalente a 0.2 milímetros. O sea, por estandarizar la medida, ¿no? Por estandarizar la medida. Entonces, si mi extrusor sube cada 0.2, cuando él ya va pasando, ya va dejando el sólido dibujado. Eso les quiero sacar. Miren, cuando él va pasando, déjenme ver cómo se ve mi cámara. Vale. Entonces, cuando él va pasando, miren, este espesor que ven ahí es de 0.2 milímetros. ¿Correcto? Aquí hay 2 capas ya. Entonces, cada vez que él va pasando, no es que debe hacer esta línea de aquí. No es que debe hacer esta línea. Ya el extrusor es tan grueso que él va dejando ya esto lleno, ¿no? Ya él va haciendo esto, ya va haciendo lleno. Supongamos que este sería el avance de 0.2 milímetros. ¿Correcto? Entonces, cada vez que él va pasando, él ya va dejando este relleno de 0.2 milímetros. ¿Ok? Por eso no hay que hacer este de aquí. Simplemente aquí le levanto un poquito y cuando él ya va pasando, ya va dejando todo el espesor, ¿no? Es decir, esta base, esto ya quedaría totalmente llena de material. Justamente de eso se trata la impresión 3D. ¿De acuerdo? Porque si no, me tocaría estar sube y baja el extrusor. Entonces, es lo que va dejando es esto, ¿no? Vean, aquí también tenemos, miren, otro coso impreso en 3D. Entonces, miren ahí. Cada vez que pasa el extrusor, ahí está. Cada vez que pasa el extrusor, va dejando ya el sólido, ¿no? Entonces, no hay que dibujar en cada esquina el sólido, porque ya el extrusor lo va dibujando, lo va formando. ¿Ok? Ya. Entonces, así mismo es como ustedes me dictaron el algoritmo es, y así se mueve, créanme que así se mueve el extrusor. Y cada vez que, por ejemplo, si yo necesito, pongámosle aquí otra vez, aquí, si necesitamos imprimir más altura, supongamos que necesitamos imprimir otro bloque arriba, esto lo único que va a hacer el extrusor es subirse uno y moverse en este sentido. Y lo que nos va a dibujar es otro, ¿no? Nos va a dejar ahí otra vez el sólido. ¿Ok? Si necesitamos otro, se va a ir, se sube un poquito más y el extrusor va a ir dibujando otra vez o va a ir imprimiendo otra vez todo ese material que ustedes le ven ahí. De eso se trata la misma impresión 3D. Y este algoritmo que ustedes hacen es el que le van a haber metido en la máquina. Bueno, obviamente con la representación del lenguaje del código de la máquina, pero así como ustedes me dictaron, así es como se va a imprimir. ¿De acuerdo? Igualito, tal cual ustedes me dictaron, así es como se va a imprimir. Ya, entonces veamos, terminemos de imprimir. Terminamos de imprimir. Entonces,
mover el carro. Entonces decíamos, debíamos avanzar. Lo primero que me decía su compañero es que hay que mover por bloques. Entonces decíamos acá que hay que definir qué es mover por bloques. Por bloques. Ya. Entonces, nos decían que mover el carro, primero nos dijeron 1. Vamos a meter un poquito por acá. Mover un bloque en X, ¿no? Un bloque en X. Luego me dijeron que mover 2 bloques en Y. 2 bloques en Y. Luego me dijeron mover un bloque en X. Luego me dijeron que mueva 3 bloques en Y. 3 bloques en Y. Luego deberíamos mover menos 2 bloques en X. Mover menos 2 bloques en X. Mover menos 5 bloques en Y. Menos 5 bloques en Y. Ya estábamos otra vez en el punto A. Luego su compañero me dijo que mueva 1 en Z. Un bloque en Z. Y luego se repetía lo mismo, ¿no es cierto? Luego repetíamos lo mismo. Entonces lo que hago es copiar esto. Y si ustedes van a ver el lenguaje o la programación de la máquina, entonces van a ver que se mueve igualito lo que están ustedes ahí escribiendo. Entonces veamos, podemos leer las coordenadas del punto B para llegar, o simplemente imprimir que ya llegó, ¿no es cierto? Entonces de ahí quedaría entonces podemos escribir fin de la impresión. Va a depender de la impresora. Por ejemplo, esta impresora que estamos viendo ahí, se le acaba el material a ella sigue imprimiendo, ¿no? Ella no para. ¿De acuerdo? Entonces es un problema porque no te avisa si ya se te acabó el material. Entonces ella va a llegar al punto A y quién sabe si terminó de imprimir, pero va a llegar allá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces miren chicos, este es un caso práctico, es un caso normal que nosotros encontramos de impresión 3D y que se mueven por bloques. Las impresoras 3D se mueven así por bloques. Okay. Ya. Ahora vamos a empezar con el diseño del algoritmo. Igual les voy a pedir que me ayuden. Arriba ya tenemos el proceso. Vamos a poner el diseño, que es la tercera parte que viene acá, ¿no? El diseño del algoritmo. Ya, ¿quién me ayuda con el diseño del algoritmo? Una pregunta. Dime, por favor. Y en las entradas pusimos la posición final del carro. Eso... ese no le cargamos, ¿no? Bueno, la trayectoria en realidad en las entradas, aquí sería, ¿no es cierto? También. Aquí sería, sí. La posición final es B, ¿no es cierto? La posición final es B. Acá más bien. Como les decía, ¿no? Que él solo debe llegar hasta la posición final es B. Entonces, sí. Entonces aquí sí la posición final. Sí, la posición final es B. Entonces lo que vamos a hacer es mover el carro a casa, ¿no? Y lo estaríamos devolviendo a casa. Mover menos 5 bloques en Y. Ya, si no, la impresión ha finalizado, ¿no? Si no, la impresión no finalizado. Si no, la impresión ha finalizado. Ya, y claro, si ya llegó, entonces me va a escribir esto, ¿no? Escribir fin de la impresión. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, miren, lo que pasa es que si llegamos al punto B, que es este de acá, ¿no? Entonces, de ella me mueve al carro.
Hay unas impresoras, por ejemplo, las que tenemos en la universidad, que, por ejemplo, si no llega a ver, o sea, en el caso de mi impresora, como no tiene control de filamento del material, entonces si se acabó el material, ella va a seguir moviéndose por la trayectoria que le puse por estos bloques y sin material, entonces no me va a imprimir nada. En cambio, la impresora de la universidad, ellos tienen un controlador de que si se rompió el material y no está pasando, entonces no avanza, ¿de acuerdo? Entonces pregunta, por ejemplo, si se le rompió el material y ahí se hace la pregunta, ¿no? Ya llegué al punto B, entonces le digo, no, o sea, se rompió el material, no he llegado al punto B, entonces no me deja hacer la impresión. Entonces me dice la impresión no finalizó, ¿de acuerdo? Eso es lo que me permitirá este bloque hacer este control ahí. Ya, bueno, y eso también va a depender del tipo de impresoras que tengamos. Hay impresoras incluso que tienen cámaras. Entonces, si por ejemplo se rompe el material, le mandan un mensaje por cámara, una foto, y le envían al celular para que la persona que esté cerca pueda revisar qué le pasa a la impresora. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces nos vamos al diseño del algoritmo, ¿verdad? ¿Debería empezar con el encabezado? Deberíamos empezar con el encabezado, ¿no es cierto? Algoritmo y le ponemos el nombre. Primero, algoritmo, imprimir pieza. Algoritmo, se me pasa con las letras de imprimir pieza, ya. 1, ¿no es cierto? Punto. Antes. 1, y este programa determina la trayectoria que debe realizar el carro de la impresora. Que debe realizar. Siempre hay que escribir eso explicando qué programa están haciendo, ¿no? Debe realizar el carro de una impresora. A veces tenemos el problema de que creemos que los programas solo los vamos a leer nosotros. Y cuando hacemos trabajos en equipo, acuérdense que como somos mecatrónicos trabajamos en equipo. Entonces nuestros compañeros luego no entienden para qué sirve lo que escribimos. Para imprimir una pieza. Esto es siempre muy importante. Estas son cositas que, bueno, a veces los profesores evaluamos y ponemos malas notas a los chicos por eso y a veces nos dicen, profe, es que solo era el comentario. Pero es que si no me dices para qué sirve el programa, entonces no voy a poder calificar. Ya. Y luego viene la sección. ¿Qué sección viene, chicos? De asignación. De declaración de variables, de asignación, ¿cómo se llama? Sección de asignación de variables. Entonces yo empiezo y ustedes me dicen qué tipo de dato debe ser. Ya. Primero, las coordenadas del punto A, ¿qué son? Constante. Deben ser constantes, siempre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es declarar coordenadas del punto A como constantes. Ya. ¿De qué tipo de datos serían? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tipo de datos serían las A? Doble, entero. Real. Real, ¿no es cierto? Puede ser real. Ahora, una cosita, ¿no? Sí pueden ser reales, pero en el tema de las gráficas que nosotros realizamos, la impresión se mueve por números enteros, ¿no? Por bloques igualito, como decimos. Cada bloque va a depender de la configuración de su impresora. Por ejemplo, cada bloque mío se mueve en 0,2 milímetros. ¿De acuerdo? Habrá impresoras que se configuren a 0,1 milímetros, será el movimiento de cada bloque. Eso va a depender de cada impresora, ¿no? Ya. Las coordenadas del punto B también debemos declararles como constante, ¿no es cierto? Porque, ahora, ¿qué tiene la diferencia entre la constante y la variable? ¿Quién me ayuda?
Joseph Campaña, a ver si me ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre la constante y la variable? Que la constante permanece fija y la variable puede cambiar de valor. Puede cambiar de valor. Entonces, ¿podremos cambiar el valor de B durante el programa? Tú mismo, Joseph. No te escuché, Joseph. ¿Me dijiste algo? No podría, creo yo. No podría porque ya son las coordenadas fijas de la pieza, ¿no es cierto? Si cambio B, entonces se estaría dibujando otra pieza distinta cada vez. Y A es el punto de inicio de la impresión. Entonces tampoco puedo empezar de donde sea, ¿no? Siempre debo definir un punto inicial y un punto final. Y como estos no van a variar durante la impresión, durante el proceso, entonces por eso se mantienen constantes. Cuando son constantes, la nomenclatura muchas veces obliga a usar letras mayúsculas, como yo estoy usando aquí. Si son variables, a veces usan así, por ejemplo, no es nuestro caso, no ponemos B. Cuando vayan a ser variables, bueno, ya les van a dar cierto tipo de nomenclaturas luego, yo ya sabe yo mismo. Pero cuando son constantes, por ejemplo, se acostumbra a poner letra mayúscula, ¿no? Así nos aseguramos de que esos valores no cambien en el programa. Ya. ¿Qué más se declara como constante cuando estamos hablando de bloques? Ya, miren, la configuración de mi impresora dice que cada vez que yo avanzo a 0.2 milímetros. ¿Esto podré cambiar o no en el programa, al momento de imprimir, Joel Jacome? ¿Qué me dices tú? Perdón, que me puede repetir. Mira, el paso de mi impresora para imprimir las piezas es de 0.2 milímetros, es decir, yo avanzo cada bloque a 0.2 milímetros. Yo, por ejemplo, yo primero definiría primero definiría la palabra bloque, le definiría como 0.2 milímetros, y después, por ejemplo, pondría mover un bloque, mover 2 bloques. Yo le haría así. Ya, entonces debemos declarar cada cuánto quiero avanzar, ¿no es cierto? Es lo que me dices tú. O sea, yo por ejemplo, yo para hacerle más fácil le pondría la palabra 0.2 milímetros, que es lo que se mueve, le daría un nombre. Entonces, cuando yo quiera mover, por ejemplo, pongo 2 y pongámosle, digamos, X, ¿no es cierto? Al nombre de 0.2. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner, voy a mover voy a mover 1X hacia arriba, o voy a mover 2X hacia la derecha, por ejemplo. Yo le haría así. Ya, entonces, bueno, veamos, voy a capturar tu idea. Mira, yo voy a declarar el avance en X, ¿no es cierto? Como un bloque. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el avance en X? 1, 0, 0, ¿no es cierto? Ese sería el avance en X. Sería, X sería lo que equivale cada bloque. Ya, entonces pongámosle también avance en Y para diferenciarle, ¿no es cierto? Para ponerle 0, 1, 1, 0, 1, 0, perdón, ¿no es cierto? Y de ahí le van multiplicando cada cual quiere mover y la dirección. Yo le haría así. Y el avance en Z, correcto. Ya, entonces le voy a poner así. Estos serían también constantes, ¿no es cierto? Sí, como constantes. Esto no podría variar. Mientras yo voy imprimiendo, no puedo decir que el avance ahora es de 0,4, ¿no es cierto? Eso debe ser constante también. Claro, y de ahí eso, por ejemplo, en la sección de acciones o de proceso ya le declaramos el valor que debe ser. Ya, sí, justamente. Pero aquí lo clave es que debe ser constante, acuérdate, ¿no? Porque no puede cambiar esto en el proceso. Esos no van a cambiar. Sí, siguen que eso sí le entiendo. Ya, gracias. Entonces, miren, ¿qué más debemos declarar como constante? ¿La temperatura de la impresión debe ser constante? Sí, mayor de 200. Ya, entonces, porque debo decirle que 200 siempre, ¿no es cierto? Menor no puede ser. Entonces vamos a declarar la temperatura como constante. Super. Todas estas son las entradas. ¿Qué más debemos declarar? Vamos a preguntarle a David Pillajo, ya le preguntamos, ¿no? Porque le preguntamos, ¿no? David Pillajo. David,
¿Qué más debo declarar? ¿Qué me falta aquí declarar? Podría declarar las coordenadas actuales del carro como variable. Las coordenadas del carro, ¿no es cierto? Coordenadas del carro. Coordenadas del carro, como así. Esto sería como variable. Y esta es la salida, ¿no es cierto? Sí. ¿Por dónde se va a mover el carrito? Como variable. Esto Y también podría ser el estado del auto como lógico. es no solo el estado del auto, ¿no? ¿Qué más? Estado del carro. ¿Cómo le pusimos acá? Bueno, el estado, pongamos el encendido para el estado del carro. ¿Qué otro? ¿Qué más tenemos que encender? El ventilador y el extrusor. 2 ventiladores y un extrusor, ¿cierto? Entonces, estado carro, estado... Ya, ustedes ya ahorita ya me entienden qué es esto, ¿no es cierto? Ya es el ventilador 1, estado ventilador 2 y estado extrusor como lógico, ¿no es cierto? Como lógico. Ya, yo creo que ahí ya tenemos todo declarado. Ahora, es decir, como les decía Cristian, acuérdense que aquí simplemente le estoy diciendo que al computador que me reserve un espacio en la memoria para todos estos elementos con los que vamos a trabajar. Ya. Entonces el computador me reserva ese espacio. Ahora lo que tengo que ir cargando son esos espacios. Ya, primero debemos hacer las coordenadas en A, ¿cierto? Eso habíamos dicho. Entonces, coordenada, pongámosle el nombre, permítanme, aquí le voy a poner el nombre, cómo le voy a llamar a la variable, ¿no? Coordenada A, para no poner coordenada del punto A, coordenada, ¿bien? Ya. Y aquí entonces lo que vamos a declarar es eso, ¿no? Vamos a declarar la coordenada A. Coordenada A. Y le voy a llamar, ¿cómo le ponían ustedes así, ¿no es cierto? Con este y este. Y le vamos a poner el valor de 0,0,0. Con punto y coma. Bueno, no hemos empezado con punto y coma. Y las coordenadas del punto B. Entonces, las coordenadas del punto B, ¿quién me dice que eran igual las coordenadas del punto B? ¿Se acuerdan? Imaginándose el gráfico. 001. Ya, mira, ¿qué pasaría si está en 001? Bueno, su compañero me dice 0,01. Entonces déjenme les pongo un reverso del gráfico. Ya, miren. Entonces vamos por esta línea verde, ¿no? Impresión. Vamos así, 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 así. Acuérdense que este sería el 0, 0, ¿no? Entonces, mira, si hago esto, ya se quedaría ahí, ya se terminaría la impresión y no hice arriba, ¿no es cierto? Entonces, mira, le voy a poner acá la coordenada del punto B, de tal manera que suba, viene, va para acá, va para acá, va para acá, va aquí. Ya terminó la impresión y lo que va a hacer es el carrito moverse a home. Entonces ya se mueve a home. ¿De acuerdo? Y ahí ya quedaría impreso eso. Entonces sí es bien correcto lo que tú dices, que deberíamos ponerle 001 para que haga este trayecto. Lo malo es que las computadoras no son medias, nos toca escribirle todo, ¿no? Si subimos así, y ya llegamos aquí y ahí se va a quedar la impresión, entonces no vamos a imprimir el resto, que es por allá. Ok. Entonces le voy a poner las coordenadas, vamos a ponerle 5 en Y, 1 en Z. 5 en Y, 1 en Z. Porque está 5 acá y 1 para arriba.
Entonces vamos a poner así. Eso es problema de, no problema, sino así trabajan los impresores. Ya, entonces le vamos a poner 5 en Y, 1 en Z. Listo. Ya, ahora, ¿qué debo hacer con el estado, perdón, el avance en X? Aquí es igual. Vamos a preguntar a Enrique David. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿A qué debe ser igual el avance en X de Enrique David? Ah, va. 1. 1 en X. Y como es avance en X, todos los demás deben ser 0, ¿no es cierto? Tú mismo, ¿a qué debe ser igual el avance en Y? Sería 0,1 y 0,0. Súper. ¿Y el avance en Z? Ujú. 0,0,0. El avance en Z. Ah, 1. 1. Ya, entonces así estaríamos avanzando. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, el estado del carro primero se debe declarar como le preguntamos a Anthony Israeles. Sí, profe. Ya, el avance del carro, o le vamos a llamar el estado del carro. ¿Cuál es? ¿Cómo se declara primero? Como encendido. Primero apagado, ¿no es cierto? Ya. Porque si no, imagínate, prendo la impresora y él va a empezar a moverse por todos lados. Entonces, cada vez que yo enciendo o encendemos el sistema, él debe empezar en este estado, ¿no? Apagado. Es muy importante esto, chicos. Y créanme que a sus compañeros de los cursos superiores esto no se les queda. Siempre hay que corregir esto, ¿no? Ellos cuando conectan, imagínense si yo no hago esto, lo que pasaría es que yo conecto la impresora a la corriente y va a empezar a imprimir si no usamos esto. Yo no sé por qué se olvidan de este estado, ¿no? Todo debe estar apagado. Entonces, ¿qué debe estar apagado? El estado del carro debe estar apagado. El estado del ventilador, de los ventiladores, ventilador 1, lo mismo, apagado. Ventilador 2 apagado, extrusor 2 apagado. Todo debe estar apagado. ¿Cómo? Muy abajo. Estado del ventilador 2 apagado y el estado del extrusor igual apagado. Ya. Estamos ahí. Ahora, nos falta ¿qué? Definir. Vamos a preguntarle a Emilio Lemos. Emilio, ¿qué más nos falta poner en cero? Emilio creo que se fue. La temperatura. La temperatura. Temperatura igual a 0. Eso ya le estoy... ¿Para qué también sirve esto, no? ¿Para qué también sirve esto? Sirve para ya ocupar el espacio de memoria en el computador, ¿no? Y Ricardo Calé Rosa, Ricardo, dime, ¿qué más? ¿A quién más tenemos que poner en cero?
Mira, ya están las coordenadas de A definidas, las coordenadas de B definidas, cómo voy a avanzar, el estado del carro apagado, el ventilador apagado, el extrusor apagado, la temperatura en 0, pero necesito también ponerle al carro en las coordenadas, ¿cuáles? La posición en 0. En 0, ¿no es cierto? Porque ponte que él haya terminado de imprimir la pieza como la mía y se quedó en la posición 001. Entonces, para la nueva pieza, él debe empezar otra vez de nuevo en 00. ¿De acuerdo? Entonces, pondríamos que las coordenadas, 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 aquí, coordenadas, mi persona encontró, coordenadas, carro, ya. Puedo poner así, miren, 000, o a su vez le podemos igual poner cor A. Entonces lo que hacemos, le enviamos al carro a las coordenadas A. Aquí me van a disculpar que como luego nos vamos a pasar al P100. Esto debe estar así, ¿no? Ya. Entonces ya estamos en el punto 00. Ya hemos declarado todo. ¿Cuál es el siguiente bloque? ¿Quién me dice? Por ahí alguien me había dictado y no le puse atención. O sea, no le escribí. No sé si... Sección de acciones. ¿Cómo? Sección de acciones. O en sí el proceso, ¿no? Proceso, acciones, o en sí el algoritmo. Ya, gracias. Cristian González. ¿Qué debemos hacer? Primero lo que debemos hacer es verificar que ¿cómo es que se llama esto? El extrusor esté encendido. Bueno, debemos primero encender el extrusor, ¿no es cierto? Entonces hacemos encender el extrusor. También los ventiladores. Estado extrusor, le ponemos correcto. Entonces, todo esto, encender. Entonces, esto, encender. Y esto también lo ponemos encendido. Muy bien. Bueno, ahora preguntémosle a Joel Jacome. Ya le preguntamos a Joel. Bueno, pero preguntémosle a Joel, ¿qué hay que hacer luego? Joel. Sí, perdón, Inge, no le escuché. Luego, ¿qué tenemos que hacer, Joel? Ya encendemos. A ver, estado extrusor encendido. Ahorita, por ejemplo, déjame ver si aquí está definido esto de aquí. Ahí es lo que yo le decía, Inge, porque, por ejemplo, digamos, en el 11, mire, usted le definió los que van a funcionar y los que no, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ahí dice que X funciona solo en el primer eje, exacto. Entonces yo lo que haría ahí, por ejemplo, primero definiría, ahí pondré yo lo que le dije. Por ejemplo, yo pondría avance de X equivale o es igual a 0.2 milímetros. Avance de Y es igual a 0.2 milímetros y avance de Z también. Porque cada bloque vale eso. Porque yo podría ponerle así, ¿no es cierto? También. Pero es que si le, a ver, si le pone, sí, también, porque de ahí se puede mover. Pero verás, eso va a funcionar solo mi máquina, ¿no es cierto? Y por ejemplo, digamos de la U, sería ahí, y esto nos tocaría estar cambiando a cada rato. Entonces, dejémoslo así como estándar para cualquier máquina en unidad, así se llama unidades relativas, ¿ya? Pero lo que tú me dices es que ya empiece a mover el carro. A ver, una vez está activado esto, porque a ver, esto ya está activado, el estado ya está activado, el carro... el carro no está activado, Inge, o sea, tendríamos ahí que poner... Estado del prender carro, el carro, ¿no es cierto? Ya bueno, eso le ponemos el carro.
Sí, sí, bueno, no le... No. Primero tiene que ir si la temperatura es menor a 2. Mayor, ¿no es cierto? Veamos. Y ahí ya podríamos encender el... Correcto. Entonces preguntamos si la temperatura es mayor a 200, cuando pusimos con mayúscula, si la temperatura es mayor a 200, ya, encendemos el carro. Ajá. Si no cumple, mire, ya, si no cumple, es decir, si la temperatura es menor a 200, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué va a el seguir? carro se quedaría apagado. Sí, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poner el si no, sino simplemente si la temperatura es mayor a 200, empezamos a imprimir. Si no, pues nos quedamos calladitos. ¿Y qué va a pasar? Que el extrusor va a seguir encendiendo y va a seguir subiendo la temperatura. ¿De acuerdo? Inge, por ejemplo, digamos eso y en la ejecución, o sea, saldría error, ¿no es cierto? Si es que estaría en menos de 200. No, no va a hacer nada simplemente, sino que va a seguir el ciclo. Ahora miren, hay una cosa que hay que aquí ser claro, ¿no? Las aplicaciones de escritorio se ejecutan en una sola dirección, bueno, todas, ¿no? En una sola dirección, pero llegan hasta la línea final. Las aplicaciones que se ejecutan por ejemplo, en sus celulares, si tienen alguna lavadora inteligente o por ejemplo, los ciclos de lavado, ellas van de la 1 a la última, pero van en ciclo, ¿no? Hasta que pare el tiempo, por decirles, de lavado. Si ustedes pusieron que se va a demorar 2 horas, va a ir de la 1 hasta, por decirle, la línea 100, y luego terminó la 100 y luego vuelve a la 1, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos los que hacemos sistemas mecatrónicos, que nuestros ciclos vuelven. Entonces, en nuestro caso, bien, si no hay la temperatura, entonces el programa no va a hacer nada. Luego va a volver otra vez y va a decirme, bueno, vamos a encender el carro ya cuando esto cumple. Ok, entonces por ahora esto está bien así. Puedo poner también, si la temperatura es menor a 200, hacer nada, ¿no? Entonces podemos hacerle la otra opción. Si la temperatura es menor a 200, aquí le ponemos entonces, podemos poner, ¿qué le habíamos puesto acá de comillas? Esperar, ¿no? Lo hemos puesto imprimir, esperar. Entonces escribir, esperar. Esperar. Si no, entonces ahí lo que nos decía su compañero. Si no, ese va acá mismo, ¿no? En la misma línea, si no ocupamos, si no, ya. Estado del carro, encender. Ya, súper. Ya tenemos el carro prendido, está como encendido. Ahora, ¿a dónde vamos? Ahora sería el primer movimiento que era en el eje de las X. Entonces, porque el punto inicial, perdón, ya estaba registrado. Entonces sería solo el movimiento. Entonces sería de poner coordenadas del carro. ¿Es igual a qué? Es igual. Ahora vamos a darle chance a Mario Steven. Ya, profe. A ver. O sea, primero nos movíamos en el eje X, me parece. Ya. ¿Qué le debo escribir aquí? Coordenadas del carro es igual a... más coordenadas... más coordenadas del carro, más... valor en X, no me acuerdo cómo se llama. El avance en X, ¿no es cierto? Avance en X. Avance. Es decir, si vemos esto, tenemos 0, 0, 0, que es las coordenadas del carro, ¿no es cierto? Es 0, 0, 0, más el avance en X, que es 1, 0, 0. Y lo que hemos logrado es avanzar un bloque en X, ¿no? Ahora, le dejo en bloque, ¿no? Por ejemplo, mi extrusora debería decir aquí, en mi impresora 02, en la de la U 01, en otra 04, como sea, ¿no es cierto? Ya. No le vamos a dejar así uno, como que para todas avancen uno. Lo que también podemos hacer es poner antes de avance en X 0.2 y ella se cambia solito. Metele acá arriba, ¿no es cierto? Podríamos meterle acá 0.2.
O sea, antes de la palabra, o abajo, por ejemplo, Ok. donde pone coordenadas carro, ahí, justo ahí. Aquí le Por ejemplo, podría sería el poner 4. así, 02, Ajá, ya, y se cambiaría solito. ya. Por eso les digo, dejemos como que luego alguien viene con su impresora y él ya pondrá la suya, ¿ya? Ahorita le vamos a dejar para todas. Entonces, por ejemplo, ya si usted se compra una y, por ejemplo, es de 01, ya viene usted y le cambia así solo. Y quedaría súper, ¿no? Ya. Ahora, ¿dónde voy? ¿Quién nos faltó por ahí? Antonio, Lenin Ariel. Un día le preguntamos. No me aparecen todos en esta lista. Wow. Bueno, Matías de Ya, Manuel. Inge. Dime. Entonces sería coordenado carro, Ya. coordenadas carro es igual a coordenadas carro más 2 avances en Y, más 2 por avance Y. Más 2 por avance. Por avance Y. Yeah. Entonces, acuérdense que ahora el carro estaba en 1,0,0 y nos hemos movido en 2y, 2 por en y 0,1,0. Y esto nos da igual. Entonces estamos en 2, perdón, estamos en 1,2,0. Ya. Listo. Ahora le vamos a preguntar vamos otra vez a empezar por el orden que tengo aquí. Bueno, William Stalin. William, dime, ¿cuál va? Las coordenadas de carro igual a coordenadas de carro más el avance en X. ¿Más un avance o cuántos avances en X? Un avance en X. Ya, entonces le ponemos un avance en X. Ya. Entonces aquí estábamos en la posición 1, 2, más un avance en X. Y lo que tendríamos es 2, 2, 0. Muchas gracias, William. Vamos con Diego Sebastián. Eso sí, ya le preguntamos. Diego, ¿qué nos dices? Sería coordenadas carro igual a coordenadas carro más bueno, no sé en qué punto estamos ahorita. Ya, entonces te comparto otra vez. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos aquí, ¿no? Ya movemos así, nos movemos así, nos movemos así. Estamos aquí. Sería 3 en Y. 3 en Y. ¿De acuerdo? 3 en Y. Ya, entonces vamos a escribir eso. 3 en Y. Y entonces tendríamos que poner más 3 en Y, ¿no? Más 3 por avance en Y. Bueno. Voy a seguir. Vamos ahora a poner, ya estamos en la esquina, ahora vamos a volvernos 2 en X y 5 en Y. Entonces le vamos a poner así, 2 en X menos 2 en X ya para volverlo, ¿cierto? Y le vamos a poner este menos 5Y.
Y ya estamos en el punto A. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es menos 5y. Ya volvimos otra vez al punto A. Luego lo que hacemos es avanzar 1 en Z. Profe, ahí no le tocaría corregir donde dice por 5 avance en Y. Claro, este es en Y, ¿no? Este le ponemos en Y, gracias. ¿De acuerdo? Y de aquí lo que haríamos es subir en Z, ¿no es cierto? Vamos a avanzar en Z. Ya uno, porque acuérdense que en el Y ya estamos. Entonces le ponemos más un avance en Z. Más un avance en Z. Como ya llegué al Z, pues todo esto se va a repetir. Entonces le ponemos Command C, Command V. Ya luego que veamos estructuras de control, vamos a evitarnos esta línea, pero ahorita todavía lo hacemos así. Esto sigue, ¿no? Command C, Command V. Entonces le hicimos avance en X, le ponemos 3 avances en Y. Command V, le regresamos 2 en X ya. Y ahí debemos preguntarnos si estamos en Y. Comando. Entonces aquí le habíamos puesto la posición final, si las coordenadas, ¿no es cierto? Coordenadas, si las coordenadas carro es igual. Les puse es igual o es igual. Si es igual. Entonces es igual las coordenadas. Entonces ya le devolvemos el carro a home, ¿no es cierto? Entonces lo que nos haría falta es hacer esto. Entonces, aquí le ponemos, si no, entonces lo que hacemos es escribir no ha finalizado, ¿qué le pusimos aquí? Escribir. No ha finalizado la impresión. La impresión no ha finalizado. Ya, entonces ya aquí acabamos de la impresión. Y lo que pasó es que la trayectoria, la salida, acuérdense que habíamos declarado una salida, es lo que fue dejando el material por todas estas posiciones, ¿no? Aquí sería el fin de la impresión o fin del algoritmo. Hemos puesto aquí fin del algoritmo. Ya. Ya está. Entonces, miren, este es un ejercicio que prácticamente hace la impresora. Miren, si esto se vuelve a repetir, entonces imprime y otra vez, supongamos que tengo que imprimir otra base, ¿no? Entonces, en la impresora lo que hace es recorre desde el proceso, ¿no? Desde aquí. Desde aquí. Desde la temperatura, ¿no? Va a ir así. Regresa, hace una base, regresa, hace la otra, regresa, hace la otra y así va a estar. ¿Ok? Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Yo lo que haré es, por ejemplo, en el examen, cambiarles la pieza, ¿no es cierto? Una pieza con otra forma, de otras características. Y les pediré que por favor hagan el algoritmo, o les escribiré el algoritmo y por ahí les quitaré algunas líneas de código. Eso sería prácticamente un ejercicio del tipo examen. Ya. Para el siguiente ejercicio, voy a usar el P100. Ya. Como voy a hacer un ejercicio y directo voy a escribir en el programa. Ustedes van a quedar como tarea hacer el código en hoja normal y el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Yo voy a escribir el código. Ok.
Entonces, miren, vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ya, voy a hacer ese ejercicio. Les voy a echar una ayudita con respecto a la tarea que tienen que hacer. Listo. Lo que hay que definir aquí es que la aceleración de este movimiento es constante. Eso es clave aquí. ¿De acuerdo? Y con lo demás ya ustedes pues se defienden. Entonces déjenme abro el T100. Ahí estás. Y aquí le vamos a poner el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ya. Lo de siempre, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es identificar o escribir la cabecera. Entonces, programan para analizar rectilíneo uniformemente variable. Ya, seguimos. Mateo Andrés, ¿qué son entradas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Si ves la presentación. ¿Qué tienes de entrada? ¿Perdón? La aceleración. Súper. ¿Otro? La masa del carro. Definir A como, ¿qué le pongo? Sí, como real. Sí, están viendo el P100. Sí. Ya, como real. Como el real. Ya, como real. Siempre es bueno decir que es que no. Aceleración. Aceleración. Ya, las tildes me van a disculpar, no recibe mi sistema operativo ahorita de ese tilde. Ya, ¿qué más? La velocidad inicial. Velocidad inicial. Sí. Velocidad inicial. ¿Cómo qué? ¿Como real? Súper. Bueno, ahí la comentaré. Y otro más. Velocidad final. No, esa no. Tiempo. Así también, ¿no? Definir velocidad final. Simplemente le voy a poner velocidad, ¿no? Cualquiera que sea. Como real también. ¿Qué más? Desplazamiento. Chicos, una cosita, ¿no? Como yo tengo instalado aquí el programa el flexible, entonces no me va a molestar por el punto y coma, pero ustedes sí, yo le voy a poner punto y coma. Tiempo. Definir. ¿Qué tiempo? Tiempo como real también es el tiempo, ¿no? Ya. Hemos definido. ¿Qué más nos falta? Definir como... Y todas estas son entradas, ¿no? No se olviden. Todas estas son... Esta es entrada. Esta es entrada. Esta es entrada. El tiempo también es entrada. ¿Qué más me falta definir? No, este es salida. Este es salida. Entonces este le voy a sacar de aquí. Desplazamiento. Bien. Velocidad de esta salida. Entonces, miren, cada movimiento siempre empieza con posición inicial, ¿cierto? Nos falta la posición inicial. Como real. Y esto también es de entrada. Ya. Necesitamos la velocidad, desplazamiento o la posición cualquiera. El X es la posición cualquiera al momento que querramos. Ya. Listo. Entonces ya tenemos definido y esta es salida. Entonces miren, todo movimiento queda determinado si se conoce su velocidad y su posición para cualquier instante de tiempo. Ok. Entonces, ¿qué le debemos pedir al usuario? Que ingrese todo lo que tenemos con E. ¿De acuerdo?
Todo lo que tenemos declarado con la E, eso debe ingresar el usuario. Entonces empezamos. Empezamos con la posición inicial. Escribir. Entonces le ponemos ingrese posición. Y les me van a disculpar aquí, por favor, que no sé por qué aquí en este programa. Profe, yo quería sección de acciones. Entonces aquí declaramos acciones, ¿no es cierto? Acciones o proceso en sí. Acciones o un proceso en sí. Muchas gracias, Diego. Ya. ¿Cómo se hace para leer, José Gustavo, la posición inicial? ¿Qué debo escribir? Sí. José me dijo que tenía un problema ahorita con el micrófono. Entonces te tocó a ti responder, Ricardo. Dime. No hay ningún problema, claro. ¿Qué le escribo ahí para capturar X inicial? Sería leer X inicial. X inicial. Ya. Muchas gracias, Ricardo. Listo. Kevin Aguirre. Luego. Ya. Después de la posición inicial sería Kevin. perdón, es que está apaga el micrófono. Escribir, ingresar la posición, que digo, la velocidad inicial. La velocidad. Sí, veo. Y abajo sería el V. Ya, súper. Ya. ¿Quién más por ahí? Listo. Gracias, Kevin. José Antonio. José Antonio está ahí por ahí escondido. Bueno, entonces luego le vamos a pedir que ingrese el tiempo. Tiempo que queremos que obtener el resultado, leer el tiempo. Y nada más, ¿no es cierto? Porque la aceleración, bueno, podemos pedirle que la aceleración también ingrese. Si queremos, nosotros mismos la podemos elegir, ¿no? Ingrese la aceleración, perdón, las tildes de aquí no me van a tomar en este momento. Ingrese la aceleración y lo que hacemos es leer aceleración. Ya. Entonces ya tenemos, miren, todo lo que se necesita para el movimiento. Posición, velocidad, tiempo, aceleración. Ahora sí, entonces voy a calcular la posición. Acuérdense que la posición va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio. Entonces yo les recomiendo aquí siempre poner así, ¿no? Por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces miren, hay varias formas de escribir el tiempo al cuadrado. Tiempo por tiempo. Entonces ahí estaría el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Pero también podríamos hacer así, miren. Con el sombrerito del 6 nos va a aparecer shift, ¿correcto? Shift, sombrerito para el elevado y le ponemos el 2 elevado al cuadrado. Entonces esa sería la ecuación del movimiento, ¿no? Lo que nos presentaba esta diapositiva. Aquí. Entonces miren, aquí está la ecuación, ¿no? Entonces bueno, delta X sería X es igual a X inicial más velocidad inicial. Ya, el movimiento en un solo lado. Y para la velocidad, entonces diríamos que la velocidad a cualquier instante va a ser igual. Siempre este cosito, ¿no? Siempre este cosito. Ya, entonces sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Listo. Entonces ya tenemos la posición y la velocidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es imprimir la posición
y la velocidad. Entonces vamos a escribir. Vamos a poner la velocidad o la posición del punto de la partícula, el cuerpo, lo que sea, a t igual. Entonces aquí le pongo tiempo, coma. Vamos a hacerle una cosa ahí para que se vea segundos, coma. Es 2 puntos, coma. Y le ponemos la velocidad, v, coma. ¿Y en qué se mide la velocidad, chicos? En el internacional. Metros sobre segundo. Le ponemos la posición, ¿no? Qué bruto. Eso sería X y este en metros, ¿no? Y lo mismo vamos a escribir para la velocidad. La velocidad de la partícula. La partícula a t igual tiempo, segundos es v. Aquí le vamos a poner metros sobre segundo. Ya. Listo. Entonces, si todo salió bien, aquí, entonces, ingrese la posición inicial. Supongamos que partimos desde 1 metro con una velocidad de 0 metros por segundo y queremos analizar el tiempo durante 2 segundos. Y le decimos que la aceleración del sistema, la aceleración de la partícula es de 2 metros sobre segundo. Y aquí aparece, vamos a ver si es verdad. Recuerden que la posición es de 1, ¿no? Reemplazamos aquí el 1. Entonces aquí está mal esto porque puse mal, eso es tiempo. Tiempo, es lo malo del flexible que no te dice si hay error. Tiempo, ya. Entonces, ejecución finalizada. Ahora veamos, 5, 4. Lo voy a cambiar. Entonces veamos. 1. ¿De acuerdo? 0, esto es 0. La aceleración es 2 por 0,5 es 1. Esto es 4. Más 1, 5. Está bien la posición. Vamos a ver acá, 0. Esto es 2. 2 por el tiempo de 2 segundos, 4. Ya está bien, ¿no? Entonces ahí está, miren, hemos resuelto la cinemática de esta partícula, ¿no? Hemos resuelto la cinemática con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok. Ya, chicos, en sí, de esta manera serán los prácticos. Yo lo que, por ejemplo, les diré, complete esta línea, lo que hago es tan, ¿cierto? O puedo hacer algo así. Complete lo que iba en la línea, ¿de acuerdo? Obviamente habrá instrucciones, ¿no? Que les digan que deben completar. ¿Okay? Entonces ustedes tendrán que completar estas líneas de ahí de código, ejecutar cómo se vería el programa y enviar los resultados. Y las preguntas de opción múltiple, puedes seleccionar la opción que es la correcta. ¿De acuerdo? Ya, ¿tienen clase ahora luego de esto? Sí. Sí. Una pregunta. Dime, por ¿El favor. programa de flujo hacemos en PCInt o en Aquí Word? mismo en el PC, por favor. Lo que habría que hacer entonces, chicos, de estos dos ejercicios, ya les subo ya esto, sería de hacer el diagrama del flujo en el PC y escribir en la hojita de Word el código, ¿no? El código, como lo hicimos al inicio. Ya, ya les subo la grabación. Si alguna pregunta, por favor, recuerden que está el foro. Si tienen alguna pregunta, el foro social, ahí pueden hacerme cualquier tipo de pregunta. Está la mensajería y cualquier cosa también el correo. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan una buena mañana, un gusto conocerles y continuamos el día viernes. Tengo una preguntita. Claro, dime, por favor. Disculpen, ¿podría repetir, por favor, cómo toca hacer el deber?
Sí, bueno, de todas maneras ya pondré las instrucciones ahí en la plataforma, pero lo siguiente es, ¿no? De este código, escribir el proceso como lo hicimos en Word primero, ¿no? Y escribir el diagrama de flujo en el mismo PCInt, utilizando estos bloques de este lado de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí estuvo claro? Inge, ¿y eso le pasamos a PDF o le enviamos en el programa mismo? Yo les pido luego que copien esto y le escriban en un Word, ¿no? Ahí en las instrucciones de la tarea les voy a pedir cómo enviar, ¿no? Pero la idea es, o sea, ahorita les explico, es hacer esos diagramas, luego tendrán que pasar esto a un Word y subir la tarea a la plataforma. Y ahí yo les reviso. Ya, ingeniero, gracias. Ustedes, chicos, ustedes. O sea, Inge, solo tenemos que subir el archivo de Word. Tendrían solo que subir el archivo de Word. Sí. El de PC no lo subimos. Porque yo copio y le pego en mi PC y ya está. Ahí ya ahí. Sí, eso. Lo que sí verifiquen que les salga, ¿no? Y siempre es bueno que cuando ustedes ejecuten en casa, le hagan un print screen de la resolución que ustedes obtuvieron, ¿no? Para que me pasen y que yo también pueda ver que sí funciona. ¿Ok? Pero eso en las instrucciones yo les pondré de la tarea, ¿no? Todo eso va a estar escrito. Dime, Diego. Disculpe, ingeniero. El diagrama de flujo le hacemos en el PCI y ya le tomamos captura y le pegamos en el... Sí, eso les decía. Los diagramas y las resoluciones, por favor, una captura y le pegan en el Word, ¿no? Muchas gracias. Ustedes. Ya, corran a su otra clase, chicos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bravo, profe. Bravo.